Excelente. Vamos a iniciar con la última sesión de ética y política en procesos de transformación social. Vamos a revisar este material que les estoy presentando en este momento, que tiene que ver con el liderazgo político comunitario descolonizador, el nombre precisamente del diplomado, como constructor de un nuevo proyecto de vida, el vivir bien. Cuando hemos hablado de ética y política y lo hemos ido repasando de manera muy reflexiva, la racionalidad con las cuales un ser humano ingresa al campo político, si su racionalidad está marcada por la pretensión de dominio, por el machismo, por el racismo, por el individualismo, por el mercantilismo, obviamente sus acciones que va a ser su diario vivir dentro del campo político van a ser la corrupción, la fetichización de aquel que se va a creer sede y fuente del poder, algo muy diferente en la ética de la Yala, en la ética de la comunidad, que diferencia mucho de lo que pudo haber, de lo que hoy lo tenemos practicando dentro de la política. Vamos a hacer estas preguntas. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la política? Ya lo hemos definido, pero ahora lo vamos a avanzar. ¿Qué es líder o lideresa? ¿Nace o se hace? ¿Qué es ser líder o lideresa? ¿Qué factores deshacen o destruyen el liderazgo que tiene que ver con el campo ético? ¿Y para qué es necesario o importante hablar de liderazgo? La primera pregunta, estimados y estimadas, es ¿qué es el ser humano? La ontología, el ser en sí del ser humano, ¿qué es? ¿Cómo definiríamos la palabra ser humano? Y aquí nosotros podemos llegar a esta respuesta. Para empezar, el ser humano es un ser viviente más de los que hay en el mundo. No hay mucha diferencia entre nosotros y otros seres vivos, vivientes en este mundo. Otros animales o plantas. Somos un ser viviente más acá, con una energía vital. Segundo punto de la definición de ser humano es que es un ser viviente necesitado. Necesitamos de alimentarnos, necesitamos de muchas cosas, porque el ser humano en sí no es solamente puede vivir de aire, sino necesita comer, es un ser tremendamente y el ser humano apenas nace necesita de otro ser humano. Así que la relación del ser humano con la naturaleza está intermediada por otro ser humano, porque apenas naces eres dependiente de este bebé, de este pequeñito, desde tus primeros pasos, hasta que te enseñen a hablar, comunicarte, para todo. La mamá unida al bebé que le da de lactar es una dependencia pura durante los primeros meses de vida, los primeros 6 meses hasta el 1 año, donde quien le da de comer es la madre. Entonces es una relación, nacemos y nuestra relación con el mundo es de sujeto a sujeto. No es que caemos a la tierra y ya podemos escaparnos, cazar o cualquier otra cosa. El ser humano es tremendamente dependiente de otro ser humano. El ser humano también es un ser viviente, vulnerable y frágil. Hasta aquí, hasta estos 3 puntos, todavía podemos decir que el ser humano se parece mucho a los demás seres vivos en este mundo. Inclusive, si nos ponemos a pensar, el ser viviente, el ser humano viviente, es vulnerable y frágil. Si nosotros solamente tuviéramos las manos para defendernos de otro animal, un león de un manazo, de una garra nos mata. Un gorila de un puñete nos desmaya. Una víbora de una picadura nos mata y nos come, nos paraliza. Una arañita nos pica con su veneno y nos morimos. E inclusive hay seres vivos en esta tierra que tienen mayores fortalezas en su cuerpo mismo para poder sobrevivir frente a la naturaleza. Entonces, inclusive somos uno de los seres más vulnerables y más frágiles. Y aquí es donde ya cambian las cosas. Hay un antes y un después cuando el ser humano viviente evoluciona, comienza a razonar, a pensar y a dialogar en comunidad. Cuando el ser humano, hoy nosotros, el ser viviente, termina siendo uno de los más evolucionados, cuando hacemos este cambio radical, tremenda, de la raíz misma de nuestro ser aquí,
es que comenzamos a pensar, a razonar y a dialogar. Nosotros dialogamos, abstraemos, somos creativos. El pensamiento nos da la posibilidad de generar pensamientos a futuro, a corto, a mediano, a largo plazo. Planificas y construyes lo que hoy llamamos cultura. La cultura es todo acto de hacer, todo acto de crear y recrear y de hacer que tenemos en este mundo. Es el ser y estar, inclusive imaginamos simplemente la concepción abstracta de pensar el ser y pensar el estar en un tiempo es tremendamente diferente a lo que los otros seres vivientes en esta tierra, en nuestro planeta, tienen de la relación con la naturaleza. Y el hecho de poder dialogar, ¿no? Nosotros tenemos una deformidad medio rara en la garganta, es que desde bebés podemos articular sonidos diferentes, ¿no ves? Tata, papa, mama, o sea, diferentes soniditos y muy diferentes sonidos desde pequeños, desde guaguas, comenzamos a generar diferentes sonidos que posteriormente, gracias a la enseñanza de su entorno próximo, los padres le van a dar un idioma, una posibilidad de ese ser pequeñito de 6 meses, un año, cuando ya comienzan a articular el pensamiento, 2, 3, 5, 6, 7, 8 años, le estamos dando la posibilidad de dialogar con otro ser humano y entender dentro de un campo cultural todo el mundo. Eso es fantástico, eso es revolucionario, eso es lo que nosotros tenemos ya en el punto 4, diferenciarnos de los otros 3 puntos que todos los seres vivientes en el mundo lo tienen. Y el quinto, la quinta definición de ser humano es que es un ser viviente natural y originariamente comunitario. Esta frase es muy fuerte. Yo soy en tanto tú eres. Yo estoy aquí en tanto el otro me hace a mí. Porque nosotros, al ser parte de esta palabra, el nosotros, ya somos esencialmente comunitarios. Necesitamos estar frente a la solidaridad y la cooperación de las anteriores generaciones que nos dejaron mucho conocimiento para ser lo que somos hoy. Hoy nosotros estamos cimentados en el sacrificio, en el descubrimiento de conocimiento y tecnología de cientos de generaciones anteriores a nosotros. Fantástico. El ser humano, por ejemplo, la palabra idiota, el idiota, el origen de la palabra idiota era, era aquel ser humano que no quería vivir en comunidad. En el momento histórico hubo comunidades donde había un ser humano medio rarito que no quería vivir en comunidad. Y como no quería vivir en comunidad, lo terminaban diciendo, tú eres un idiota. Y tú eres un idiota porque te quieres abstraer o perdón, quieres negar el hecho de que tú eres parte de la comunidad, porque el ser humano es político y comunitario. La política viene de la polis, del ser humano que vive en la polis, en la ciudad, o donde hay un gran conglomerado de seres humanos, con una organización cultural, política, económica, pedagógica también, porque la educación es un acto político y un acto ético, y política porque pensamos la vida en comunidad, resolvemos problemas y soluciones. Ahorita vamos a entrar a la concepción de política. Pero entonces el ser humano es naturalmente y originariamente comunitario. Un dato que les doy es que el yo, el individualismo, el pensar en un yo como ser humano independiente y separado de la comunidad es un concepto de apenas 200 años e inventada por el liberalismo europeo. No fue el siempre estar del ser humano. Y hoy en Europa están queriendo volver a nosotros porque ellos mismos dicen, creo que nos alejamos mucho de la esencia del ser humano, que es naturalmente y originariamente comunitario, y tienen problemas de soledad, de consumo de ansiolíticos y la permanente ida de compañeros y compañeras dentro de esta lógica muy individualista
que están yendo al psicólogo y el psicólogo te recomienda, y si fueran sinceros, algunos psicólogos simplemente te decían, ten un amigo, estate al lado del otro, descarga un poco tus penas y tus malestares en otro ser humano. Es así que los mismos neuro, la neurociencia, los neuropedagogos, están dando soluciones que nosotros aquí ya lo teníamos. Estos 5 puntos son claves para entender al ser humano y luego, obviamente, partiendo del número 5, vamos a la pregunta, ¿qué es la política? Y ahí entendemos la política bajo estas 4 dimensiones esenciales, indispensables y reales de la política para la vida que genuinamente fue, y no como hoy nos dicen que es el arte de gobernar, de dominar, de someter, de que tus intereses sean los que prevalecen sobre más allá de la satisfacción de las necesidades de tu comunidad. La política es, primero, pensar y dialogar nuestros problemas y necesidades. Eso, ahí partimos. La política es pensar y dialogar los problemas y necesidades, y no individuales, de la comunidad. Pensar y dialogar las soluciones a nuestros problemas y necesidades, donde ya están las acciones, es el siguiente paso en el campo político. Y a la par, también pensar y dialogar las potencialidades, las capacidades y recursos para la solución a nuestros problemas y necesidades. Y como cuarto paso, es la política, es pensar, dialogar y consensuar el camino que queremos seguir. Es así que podemos definir en breve que la política es la gestión de la vida en colectividad o comunidad. Y en la política es donde se define o construimos el bienestar colectivo o destruimos el bienestar colectivo. Pero esto tiene que ver en el campo político con lo que llevas en cabeza, con lo que hemos ido ya hablando en las anteriores sesiones. Ideas, pensamientos, creencias, mitos, conocimientos, filosofía, método. Mucho de lo que llevas en cabeza, luego lo practicas en tus comportamientos. Mucho de lo que le llevas en cabeza le da sentido a tus acciones, a tu hacer, a las instituciones. Yo podría llegar a afirmar que todo lo cultural que tenemos, todo nuestro hacer y nuestro relacionamiento con otros seres humanos, son ideas y pensamientos y creencias que pueden ser o para destruir el bienestar colectivo o para destruirlo o para construirlo. Y en el campo político es donde precisamente se piensan estas cosas. En la política es donde pensamos y dialogamos los pensamientos y acciones. Políticas que construyen el bienestar colectivo para llegar a una decisión y acciones consensuadas. Es donde pensamos y dialogamos también y podemos identificar los pensamientos y acciones que destruyen el bienestar colectivo con el objetivo de regularlos o extirparlos de nuestra cultura política. Esto no se hizo. Esto es la carencia, esta es la debilidad. Esa es la debilidad que se tuvo en muchos años dentro del hacer político de nuestros líderes políticos. Sí generaron políticas quizás pensadas por demandas colectivas y sí en algún momento fueron éticas inicialmente, pero en algún momento cuando llega Occidente, cuando ya nos occidentalizamos y agarramos toda la política moderna, toda la racionalidad moderna, comenzamos a tener una subjetividad, unos pensamientos, unas creencias que simplemente generan el malestar colectivo. Y no los identificamos, sino ya los naturalizamos en lugar de identificarlos. Y por eso podemos llegar a afirmar que desde la política se construye o se destruye el bienestar colectivo. Y si hablamos históricamente, esa moral, recuerdan, en ética vimos, hay una moral que crea los sistemas de dominación colonial que lamentablemente nos han quitado nuestra capacidad de pensar y dialogar nuestros problemas, necesidades y el camino que queremos seguir como pueblo. Ese camino que ha sido destruido porque te han vuelto obediente, te han vuelto sumiso, te han vuelto alguien que no debe de participar
en el campo político y nos han impuesto con violencia, ojo, sus pensamientos e intereses. ¿Se acuerdan? El módulo uno, Bartolomé de las Casas, su libro de 1000 páginas, donde escribieron las brutalidades que cometieron los, entre grandes comillas, civilizados sobre las grandes culturas que estaban en esta parte del mundo. A base de violencia, muerte, sangre, destrucción, saqueo, nos impusieron sus pensamientos e intereses. Nosotros hoy somos resultado de esos intereses colonizadores y republicanos. Es por eso que estos pensamientos que nos han impuesto lamentablemente no han generado el bienestar colectivo. Es por eso que dentro de este diplomado tenemos la firme decisión de decir que es necesario definir el líder y lideresa genuino y que también deberíamos incluir en la currícula de primaria, secundaria, como una materia transversal, la materia de liderazgo, porque todos nacen con el potencial y la materia de oratoria. Debería ser algo que todos nuestros jóvenes, nuestro tesoro nacional, terminen llevando como currícula. Y así no lo limitas a un par de habladores o charlatanes o buenos mentirosos. Es de ahí que nosotros hemos definido convicciones y acciones que hacen y definen a un líder, lideresa político, comunitario, descolonizador y política entendida como la política de la ética comunitaria, una ética de la liberación. Estos son esas 22 convicciones tremendamente éticas, porque es transversal para cada convicción y lo vamos a ir escribiendo a continuación, de lo que debe ser un líder y lideresa política. El líder lideresa es aquella persona luz por sus pensamientos. Es aquella persona luz por sus pensamientos. Es aquella persona luz por sus acciones. En un mundo de oscuridad moderno, actual, el líder lideresa ilumina de alguna manera, pero con el ejemplo. Nadie puede decir que no está dentro de la modernidad, dentro del machismo, el racismo. Tendrías que ser extraterrestre para decir que no tienes esto en tu cabeza. Pero hay la posibilidad de irlo reflexionando. Esta pretensión de querer siempre tener la razón, esta pretensión de querer siempre dominar al otro, esta pretensión de no querer escuchar al otro son pensamientos modernos. El pensamiento descolonizador, comunitario, político en su genuina política, no va a ser fácil, ojo, porque cuando hablamos de destruir creencias, hábitos, destruir cosas que llevamos aquí en la cabeza y los naturalizamos y los justificamos permanentemente, tú quieres dominar y quieres que el otro haga lo que tú quieres que haga, donde al otro le impones tu razón, le impones tu pensamiento. El líder lideresa ético lucha por las necesidades e intereses de su comunidad y de su pueblo, y es capaz de dar la vida inclusive, como lo subo en la historia. El líder y lideresa cree y practica el diálogo y consenso transparente. Solamente hay diálogo cuando tú al otro lo ves como igual. Cuando al otro le quieres imponer y te molesta escucharle al otro, y cuando en lugar de escucharle te enojas o te molesta, entonces tú no crees en igualdad. Tú quieres someter al otro, quieres imponer tu razón, quieres imponer lo que tú quieres que haga el otro. El diálogo solamente se da entre personas que se creen en igualdad de condiciones. Y el consenso se logra con el diálogo, porque tienes que dialogar con todos para llegar a una resolución de un problema. Ojo, no es tan fácil esto porque nos hemos acostumbrado a debatir, nos hemos acostumbrado a imponer la voluntad de uno sobre la del otro. Esto es lo que hay hoy, pero lo podemos reflexionar, porque los sistemas y culturas en el pasado
Los mismos colonizadores dijeron, parece que estoy llegando a Labia Yala y estas culturas parecen que son el cielo en la tierra. No existe maldad en su corazón, dijeron Bartolomé de las Casas, y no solo él, varios. Américo Vespucio lo dijo. Entonces, el líder lideresa también promueve las relaciones de colaboración, cooperación y solidaridad. Construye relaciones, relaciones de complementariedad y de equilibrio permanente con el otro. Cuando hablamos del vivir bien, hablamos de cuatro equilibrios. Y cuando hablamos de estos cuatro equilibrios, estamos hablando de la posibilidad de vivir bien con uno mismo, donde tú te ves al espejo y no te avergüenza tu color de piel, tu género o la clase social o etnia de donde vienes. Ese es el equilibrio con uno mismo. Y el equilibrio con el otro es que al otro le ayudas, construyes relaciones realmente de cooperación y colaboración. Y eres un ser solidario, empático. Tú sientes lo que el otro siente. Asimismo, el líder y lideresa promueve y contribuye al crecimiento personal y colectivo. Es el líder y lideresa da raíces sólidas y alas para volar. El líder y lideresa sabe que él tiene que él mismo valorarse, pero asimismo valorar al otro, ayudarle al otro a su crecimiento personal. Y este ayudar al otro en el crecimiento personal es el ayudar al crecimiento de la comunidad. Es el estar dentro de la comunidad y promover que al otro le vaya bien, alegrarse cuando el otro le va. En el segundo equilibrio, que es la relación con otro ser humano, cuando el otro te está ganando o cuando al otro le está yendo bien, dices, qué bien, excelente. Te alegras con el otro. No sientes nada raro en tu corazón como para destruirlo o como para decir, tiene una casa más y se compró otra casa más, debe ser narco. No, no, es un pensamiento moderno, cuando tú no puedes valorar ni siquiera que el otro le esté yendo bien, sino ya le empiezas a difamar o a pensar lo peor, a pensar cosas malas. A veces el otro agarró y realmente se esforzó, pero no, en el pensamiento moderno, tú no quieres el crecimiento del otro, más bien quieres vivir a costa del trabajo ajeno, ese es el capitalismo. El capitalismo se apropia arbitrariamente y es totalmente antiético y causa sufrimiento, pero tiene una moral capitalista donde te aprovechas de tu empleado y vos vives mejor a costa del tiempo de vida de tu empleado. Tú tienes más tiempo a costa del otro que está trabajando para vos y le pagas un sueldo. Un pensador dijo muy bien, lo dijo, una sociedad noble es una sociedad y una comunidad donde no existe gente asquerosamente rica que pueda comprar a otro ser humano. Ni tampoco existe gente lamentablemente miserable, pobre, que pueda vender su tiempo de vida. Una sociedad noble es la que elimina eso. Pero no, hoy en el capitalismo es diferente. Ese monstruo de la globalización capitalista nos ha tocado. El líder lideresa inspira, motiva e infunde esperanza a su comunidad. El líder y lideresa, liderar es un verbo y tiene que ver con inspirar, motivar e infundir esperanza a su comunidad. El líder y lideresa no es el guía, ojo, eso tenemos que olvidarlo. Eso nos vendió las ONGs occidentales, eso nos venden el librito de manual. El líder eso no es. Y cuando hablamos de que el líder eso no es, hablamos precisamente que el líder y lideresa es inspiración, no guía. Es la persona que con sus pensamientos, acciones y por su preparación, por su crecimiento personal
agarra permanentemente libros y reflexiona de la vida en la comunidad y tiene conocimientos para poder dar unas cuantas luces, pero es por cultivar eso con lo que nacemos todos. Todos tenemos el potencial de ser líderes y lideresas. Y así como tenemos el potencial de ser líderes y lideresas, debemos de inspirar y debemos de cultivar ese liderazgo innato con el cual todos nacemos. El líder no nace, se hace. El líder y lideresa cuando asume un cargo manda obedeciendo al pueblo. Lo opuesto al mandar obedeciendo al pueblo es mandar mandando. Ejerce el poder obedencial. Y esto es ético, porque no se apropia arbitrariamente de la voluntad de vivir del pueblo, que eso es el poder. El poder es la voluntad de vivir. El conjunto de voluntades de vivir de tu comunidad es lo que te delegan momentáneamente y como sería rotativo en la comunidad por un año, eso es lo ideal. El poder no debe jamás de estancarse. Y cuando tú asumes el cargo y mandas obedeciendo al pueblo, tienes una ordenanza permanente del pueblo al que representas. No puede haber decisiones que sobrepasen la voluntad del pueblo, poder obedencial. La voluntad del pueblo es lo que hace que tú estés ahí. El líder y lideresa es hechura del pueblo. El líder y lideresa está hecho bajo un conjunto de creencias donde dices, bueno, elijamos a alguien momentáneamente por sus pensamientos, por sus acciones y por su inspiración, porque inspira. Pero cuando decimos que todos somos iguales, estamos hablando de que esto también se despierta. Por eso llamo a la obligación de pensar que a nuestros jóvenes, al Tesoro Nacional del Estado Plurinacional, se le debe incluir en la currícula la materia de liderazgo, porque es algo que todos lo tienen. La clave es cultivarlo. El líder y lideresa trabaja por la unidad de su pueblo. No puede estar dividiendo por caprichos personales. No puede estar pensando en que su interés, no puede estar pensando que la política es la lucha de intereses. No, él tiene que estar pensando que la política es la satisfacción de la necesidad de su comunidad. Y cuando sabe esto, se sabe que tiene que buscar y trabajar permanentemente la unidad, la unidad, la unidad. Divididos perdemos. Él se debe al pueblo y tiene que unificarlos permanentemente y no dividirlos. El líder y lideresa está preparado para resistir todo tipo de adversidad. Debe de resistir todo lo que se le venga encima, porque no es un trabajo fácil, menos de un líder ético, en la ética que estamos hablando, la ética de la liberación, la ética que sabe que todas sus acciones tienen que ser para construir un bienestar colectivo, porque van a ver esas personas que ya están corrompidas por las 48 leyes del poder, que ya están corrompidas por el príncipe de Maquiavelo, que entienden que la política es la imposición de su voluntad sobre la voluntad de los otros, que el poder es eso. Entonces las personas le van a atacar, porque no va a cuadrar dentro de sus creencias revolucionarias. Y al no cuadrar con esas creencias, con esos mitos, con esa nueva filosofía que tiene el líder y lideresa, entonces lamentablemente se le va a venir encima todo este cúmulo de personas que lo van a atacar, lo van a difamar. Ahí muchos se decepcionan o se frustran. Ahí es donde algunos van a ir abandonando, algunos van a decir, no, si la política así siempre es un lugar donde son corruptos. No, el líder y lideresa firme, con creencias firmes, va a inspirar a otros que sean así y no se va a dar por vencido. El líder y lideresa promueve y genera el turno y la rotación en el ejercicio de los cargos y el poder. Bueno, alguien, estimado Ramiro, dime hermano, has levantado la mano.
Mira, te Profe, escucho. buenas noches a todos. Muy buenas noches. Eh, es, es bueno, digamos, los principios o ¿cómo se llama? Convicciones. Las actitudes, las acciones negativas, digamos, de la modernidad. Pero yo veo un poco de contradicción, digamos, en esto, de la anterior clase con esta, digamos. Yo siempre he preguntado, por ejemplo, en nuestro país, ¿cómo garantizamos un país soberano, con éxito, que sea desarrollado, con potencia? Y todas esas cosas son con estrategia. Entonces, claro, con los principios, digamos que de un líder bueno, pero ahí, digamos, habría que, eh, la finalidad es que nuestro país tenga identidad, potencia, que no se metan los extranjeros. Pero al parecer, con estos principios, algunos principios de liderazgo, de otros, eh, nos vamos a limitar, algo así pienso, profe. Ya, excelente. Bueno, estamos ahorita en la convicción número 11. Hasta donde hemos visto, ¿cuál consideras que puede ser una limitante? Bueno, algunas estrategias, digamos, por ejemplo, la ambición, digamos, ¿no? La ambición que no es malo, digamos, ¿no? En cierto sentido, sí. Entonces, pero yo por eso digo, o sea, la dominación extranjera ha aplicado tantas cosas malas, medios, y al fin se han saqueado nuestros recursos naturales, la guerra del Pacífico, la guerra, antes de la guerra del Pacífico, la plata, el oro, España se lo llevó, la guerra del Chaco. Entonces, hasta en nuestra constitución decimos, no, pucha, nosotros somos pacifistas, esto, lo otro. Eh, eh, Ahí están los resultados, ¿no? O sea, la finalidad, ¿cómo garantizamos como líderes este país grande, próspero, que se defienda? O sea, ¿cómo llegamos a eso? Al parecer algunos principios, algunas cosas van a limitar, digamos, a ese fin. Ya, bueno, cuando, por ejemplo, hablamos de las dos primeras convicciones, que es la de ser persona luz por pensamientos y acciones, hablamos de otra manera de hacer política. Ahora, cuando lamentablemente sí entendemos la política como enemigo amigo, funciona lo que tú dices. Inclusive crean al enemigo, ¿no? Tiene que haber una permanente confrontación entre contradictorios, entre contradicciones, para que se pueda dar el ejercicio de la política moderna. Puede ser una limitante, pero si esto se aplica dentro del Estado plurinacional y en unidad y en la reflexión de siempre construir el bienestar colectivo, confiando en nosotros mismos y además siendo éticos, dentro de la comunidad va a comenzar a cambiar algo. Eh, Somos visores, ¿no? Hemos visto la historia, las guerras, las muertes, las matanzas, y generalmente siempre la imposición de uno sobre otro. De educación, por ejemplo, es un proyecto civilizatorio, y cuando en este proyecto civilizatorio el que gana, el opresor, va a construir todo un sistema educativo donde tú te pienses con el pensamiento del opresor y no veas salida a esa posibilidad de pensar otra política. Bueno, vamos a continuar. Si tienes razón en el sentido de que, bueno, puede ser una limitante, pero si esto lo aplicamos dentro del corazón mismo de la cultura en el Estado plurinacional, yo considero que en lugar de limitante va a ser un gran despertar de potencialidades. Porque el 11, por ejemplo, dice,
El líder de liderazgo promueve y genera la rotación, el turno y la rotación en el ejercicio de los cargos y del poder. Cuando tú ya sabes que todos son iguales y todos pueden estar delegadamente representados como se hace en la comunidad, como se delega a alguien momentáneamente por un año a alguien y luego le toca al otro y luego le toca al otro. Entonces ahí se sabe que todos tienen el potencial de estar ahí. No es privilegio del privilegiado, no es privilegio de unas élites. Ojo, porque cuando el liderazgo se le impone en la lógica moderna de que alguien nace líder, por ejemplo, 1492, Europa llega con un mito tremendamente destructivo, que es precisamente el mito de que existen superiores e inferiores. Y en este mito de superioridad e inferioridad y sus monarquías, fetichizando a su rey, terminan incorporando todo eso con la más grande violencia, destruyendo el turno y rotación, destruyendo que este ejercicio de cargos, que es muy diferente, un poder de servicio para el pueblo, la política entendida como el pensar del bienestar colectivo, termina siendo lo que tú dices, un grupo pequeño cree tener la razón contra otro grupo pequeño y entre ellos se pelean y el pueblo, bien, gracias. Ese es un detalle. Cuando se ha construido una especie de, que no es liderazgo, no es caudillismo, jefazo, de dictadores, cuando se ha construido esta noción de persona o de líder, entre grandes comillas, bueno, terminas generando que inclusive se lo fetichice e endiose a esta persona hasta tal punto que ya no se permite el turno y rotación, sino se dice que los líderes nacen. Ese es un mito moderno. Es llegado desde Colonia, porque ellos decían que el rey nacía bendecido y sus hijos, luego los principitos, heredaban el poder. Entonces, cuando tú dices eso, estás hablando de que no se promovía el poder como circular con todos los demás, en el creer que todos pueden, sino era el creer que unos cuantos pueden. En el punto 2 se dice que el líder y lideresa promueve la disolución del liderazgo en la comunidad. ¿Y esto cómo funciona? Dicen que el genuino líder o la máxima expresión del liderazgo es precisamente que el líder se disuelve en la comunidad. Entonces, el líder permanentemente rota, el líder permanentemente genera nuevos liderazgos, es semillero de inspiración de nuevas personas que tomen el cargo. Ojo, siempre desde el pueblo, no desde la oligarquía, no desde el grupo siempre privilegiado históricamente, no desde el opresor, jamás. El líder lideresa promueve la disolución del liderazgo en la comunidad, en el pueblo, en el sujeto históricamente oprimido. Y además lo promueve en relación de turno y rotación. Es ahí que el líder y lideresa está en constante aprendizaje y reaprendizaje. Se sabe que él no lo sabe todo, y en este saberse que no lo sabe todo, permanentemente todos los días aprende. Es como cuando alguien mayor te llega a decir muy sabiamente, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar de aprender hasta el último día de mi vida. Cuando una persona mayor llega a tener eso de la vida, sabe que él constantemente está en aprender algo y reaprender algo que puede ser obsoleto o que puede ya haber pasado su validez o su verdad. Sabemos que la verdad son subjetividades o racionalidades que se actualizan permanentemente, porque la verdad para mí no es la verdad de hace 10, 20, 30, 40, 50, 200, 500 años. Permanentemente se actualiza la verdad. Es por eso que tú ya sabes que permanentemente hay una reactualización de conocimientos y nuevos descubrimientos, nuevos razonamientos, nuevas lógicas, entonces sabes, y el líder lideresa sabe que permanentemente está en un aprendizaje y un reaprendizaje. El ser humano, al ser tremendamente creativo, y la cultura es crear y recrear tu estar en el mundo, tu ser y estar en el mundo, te sabes que estás en permanente aprendizaje. El maestro, el líder aprende cuando ejerce, ojo, cuando ejerce delegadamente el poder obedencial,
está aprendiendo desde su primer día hasta el último día en el cargo, está aprendiendo y reaprendiendo. Es por eso que en la comunidad a los que pasan de autoridad se los llama después para que les den recomendaciones. El nuevo que entra dice, ven, porque sale respetado, porque se practica éticamente la política para la vida. El líder y lideresa cree en la vida como criterio único y absoluto para organizar la política, la economía, la cultura de su pueblo. Lamentablemente hoy, y como muy bien lo dijo el compañero, hoy la política es el arte de la estrategia, el arte de enemigo-amigo, esquivar aquello que el otro te va a mandar el ataque, ¿no? Y tú tienes que recontraatacar. Y son ataques. A mí me da pena, estimados y estimadas, que hoy la política se reduzca al insulto, que hoy el mejor político es que estratégicamente insulte mejor al otro. ¿En qué hemos caído? No se está debatiendo soluciones, no se está reflexionando sobre el día a día del pueblo, de los conflictos, del sentir del pueblo, sino se están lanzando insultos y hemos caído en eso, una política que cree que el matar o anular o devaluar al otro es hacer política y se hace llamar líder político. Pero cuando más bien lo entendemos como el punto 14, que tiene una creencia ya metida en un mito, el líder revolucionario, comunitario, descolonizador, ya se sabe, ético, ya se sabe que como criterio único y absoluto para organizar la política, la economía y la cultura es y siempre será la vida, el desarrollar, el afirmar, el reproducir la vida de la comunidad. Siempre va a estar al servicio de promover esto más y más y más permanentemente. Es por eso que el punto 15 dice que el líder y lideresa está en permanente búsqueda del bienestar comunitario, no del malestar, del bienestar, del desarrollo de las potencialidades de su comunidad. Inspira al otro, lo apoya, le dice, tú puedes, nosotros podemos, y los promueve, los promociona, y se siente feliz si el otro se siente inspirado en su liderazgo ético, político, comunitario. La ética y la política van siempre casados. Esa reflexión, esa primera gran reflexión que tiene el ser humano de causar sufrimiento y dolor, porque si no vamos a caer, estimados, en la lógica del amo y el esclavo. Si hacemos, si por ejemplo, aquel que ha liberado, se ha liberado siendo esclavo del amo, ahora quiere ser amo, busca otros inferiores, porque lo único que concibe como libertad es como el amo ejercía su libertad, es dominando al otro. En una lógica de la filosofía de la liberación, yo me libero en tanto libero al otro. Yo me libero en tanto libero al otro y el otro es el opresor. Pues si eliminamos las instituciones que dominan, que causan sufrimiento, que anulan al otro, que causan malestar colectivo y comunitario, si anulamos sus creencias, sus prácticas, instituciones, algo nuevo irá germinando, creciendo, floreciendo. Ojo, como dijo el compañero, también podemos hoy caer en una lógica occidental donde yo ahorita les estuviera en este módulo, sería la política moderna, y yo les estuviera exponiendo punto tras punto de las 48 leyes del poder, donde la satisfacción del interés individual sobre el otro, que ya no es ético, el príncipe de Maquiavelo dice, eliminemos cualquier, cualquier valor, cualquier principio ético dentro de la política, eso es otra cosa, dijo él. Tú te tienes que quedar en el poder, no importa cómo. Y esos tipos que se leen y reproducen eso causan permanentemente el malestar en la política, en la economía y en la cultura. Ellos piensan que el criterio absoluto de tener el poder es la antipolítica, la antiética, la moral moderna, machista, racista, mercantilista e individualista. Y organizan la política, la economía y la cultura en torno a ese principio
donde cree que el ser humano nace malo y es egoísta por naturaleza. Falso. Nosotros somos lo que nuestros padres quisieron que seamos y nuestros padres son lo que la comunidad y la sociedad hizo de ellos. Y libertad es saber qué hacer con lo que la sociedad hizo contigo. Es la libertad real. Ahí le puedes dar puedes romper un rompimiento con esas cadenas de anulación y de evaluación al otro que causan sufrimiento y son antiéticos. El líder y lideresa tienen la visión para la construcción del vivir bien. Recuerdan, hace un momento les dije dos equilibrios. Estar bien contigo mismo, de no tener ningún complejo ni de superioridad ni de inferioridad. Estar bien con el otro, alegrarte cuando el otro le ve bien, alegrarte cuando el otro lo inspira si te está superando. Eso es estar en equilibrio con el otro, cooperar, colaborar, estar en equilibrio con la naturaleza, la tercera relación para llegar al vivir bien. Porque cuando tú no ves como objeto a la naturaleza, sino como un ser viviente que te da de comer y lo único que tienes que hacer es respetarla, no caeríamos en el desarrollismo estúpido que están cayendo las grandes potencias del mundo, donde terminan destruyendo y generando tanta contaminación de la tierra que te da de comer. Y son como pasitos el vivir bien, así como la política. El primer paso es contigo mismo, el segundo con el otro con la naturaleza, y el cuarto paso es llegar a una plenitud con el cosmos. El vivir bien tiene esas cuatro relaciones equilibradas, que lo hemos visto también en las anteriores sesiones. Ustedes, estimados y estimadas, tienen que creer que el ser humano nace naturalmente bueno y la sociedad moderna lo deshumaniza. Tenemos que saber que de pequeñitos nacemos buenos. El niño, la niña, el bebé, la bebé, inocente, nacen buenos. No hay malicia, no hay machismo, no hay racismo en su corazón, no hay mercantilismo en el corazón de un niño, de una niña. Eso se lo introducimos nosotros. Nosotros reproducimos nuestras creencias en nuestros hijos. Nosotros le inculcamos el malestar en la tierra y un ser machista, individualista, un ser racista, se lo va desde casa, desde pequeñito se lo va formando. El niño nace bueno, la sociedad lo corrompe. No nacen naturalmente egoístas, ni el niño es lobo del hombre, ni el hombre es lobo del hombre. Ellos nacen buenos. Estas creencias fundantes de la modernidad, moderna, occidental, colonial, capitalista, neoliberal, son las que están destruyendo las relaciones, los cuatro equilibrios que los pueblos milenarios lo tenían permanentemente en discusión, reflexión y acción permanente. El ser humano es un ser naturalmente comunitario y naturalmente bueno. Podemos cambiar generacionalmente. Esto sí, el sistema educativo, la educación como proyecto civilizatorio, nos enseña y nos lleva a la siguiente gran reflexión. La educación es un acto político porque responde a un proyecto civilizatorio y es un acto tremendamente ético porque nos ayuda a reflexionar de nuestros comportamientos con los otros seres humanos. Deberíamos en colegio hoy tener un trimestre de ética, de respeto al otro en todas las escuelas, en primaria, en secundaria, en la universidad misma, si queremos ir mejorando la sociedad en la cual vivimos.
Ahorita los maestros deberían estar debatiendo cómo hacemos que los estudiantes sean más respetuosos en aula, pero no se está haciendo eso. Se está dando, bueno, eso es otra reflexión para otro módulo. Más adelante lo tendremos. O bueno, si me permiten, podremos seguir reflexionando sobre ese módulo. El líder lideresa cuando se sabe que tú eres construcción y producto de un sistema, cuando ha sido un sistema de opresión colonial republicano, cuando te sabes que eres producto de eso, eso lo pensaron y lo construyeron los contenidos y la metodología, lo pensó el opresor, lo pensó el criollo, luego el criollo mestizo, para seguir dominando y seguir reproduciendo su dominación sobre las grandes mayorías. Ellos lo pensaron estratégicamente, la educación tenía un contenido subversivo, un currículum oculto, se le llama, unos contenidos ocultos para reproducir, para que se reproduzca aquellas creencias que los validaban ellos como superiores. Y luego te deshumanizan. ¿Por qué? Porque te eliminan tu potencial de ser líder. Porque el ser humano tiene que ser sumiso en este sistema educativo, tiene que ser sumiso en esta construcción de este ser humano que sea crédulo, sumiso, miedoso, silencioso, débil, ignorante, porque la ignorancia se produce. Cuando tú le limitas la educación a las grandes mayorías, produciste ignorancia, produciste la posibilidad de que no se le genere que su despertar creativo, creador, lo que nos hace seres humanos, despierte, sino más bien se apague. El líder y lideresa tiene un comportamiento ético y aquí es donde ya hemos reflexionado. El líder y lideresa reflexiona permanentemente sus acciones con los otros seres humanos. Lamentablemente, muchos no lo están reflexionando, muchos están cayendo en toda esta racionalidad, en toda esta subjetividad, en este grupo de creencias de la política moderna colonial occidental, eurocéntrica. No está reflexionando desde su humanidad. Nos deshumanizamos. Un sujeto antiético dejó de ser lo que lo hace humano. Se transformó en otra cosa. El líder lideresa siempre, siempre es un ser optimista. Tiene una actitud que inspira y promueve a que el otro y la otra hay que meter, hay que hacerlo, hay que animarse. Cree en ellos mismos, creen en sus hermanos y hermanas, no cree en el otro opresor, sino cree en él y los que son parte de su comunidad. El líder lideresa inspira, es una persona vitamina, como diría Marianne Escopé. Ella escribe la persona vitamina, es esa persona oxígeno, que donde nos estamos sofocando todos da oxígeno. Es esa persona donde si hay energías bloqueadas, las desbloquea y hace que fluya las voluntades de vivir mejor, de vivir bien, que necesita la comunidad. No es esa persona tóxica, no es esa persona mosca que pone su cara, que jetea, que reniega, que a todo le ve conflicto, innecesario, porque lo contrario a esta actitud positiva es la actitud negativa del sujeto moderno, de aquel que lo ves y es pues aburrido, que no tiene una actitud de hacer las cosas, sino más bien le encuentra conflicto a todo. En reuniones políticas se da eso, donde todos están encontrando una solución, ya vamos, hagámoslo, alguien en el fondo levanta la mano así, y perdonen la palabra, jode la solución, lo conflictúa. Y lamentablemente los tipos van bien malintencionados con el objetivo de hacer esto, de destruir el bienestar colectivo, producir un aire tóxico, producir el no poder hacer que las cosas pasen. ¿Qué es gestión pública? ¿Qué es la gestión pública?
es el hacer, es el donde piensas, en el campo político se piensa, y la gestión es lo que hace, es el hacer, es la posibilidad de que las cosas pasen. El líder lideresa se sabe que su gestión tiene que ir siempre con actitudes que se hagan. El líder y lideresa es generador de respeto mutuo y confianza en la comunidad. Muy fuerte esto. El líder y lideresa confía en el otro. Por más 1000 veces que lo hagan decepcionar, siempre va a estar en permanente confianza en el otro. Y además el respeto mutuo. Necesitamos esa materia, yo diría, en los colegios. Volver a poner en el currículum la materia de ética. Y dentro de la ética el respeto. Cosas que están ya en valores y principios, pero necesitamos un trimestre machacar a los jóvenes con esto. Si queremos que luego las condiciones dentro del aula sean de respeto real al maestro y a sus padres, que se sacrifican para el que esté ahí, que trabajan, que dan su tiempo de vida para que su hijo vaya a estudiar e hija vayan a estudiar. Entonces, este generador de líder y lideresa, y como estoy diciendo, ¿por qué repito mucho esto de la escuela? Porque la escuela tiene que ser el templo del saber, del explotar el potencial creativo, de que exploten esos potenciales creativos de los jóvenes, de los niños y niñas, es porque la escuela es la formadora de los ciudadanos que luego ingresan a la política. Y si tenemos malos políticos, es también culpa de un sistema educativo. Es también culpa de las familias que educaron a ese sujeto sin valores, sin principios. Lo que ves copias. Terminas copiando ciertos principios básicos de la estructura de un ser humano dentro de la racionalidad y sus creencias que tiene. El líder y lideresa tiene una visión con sabiduría, y aquí quizás, hermano, lo que tú dijiste, y estrategia para vivir bien. Mucho de lo que estoy diciendo, yo lo estoy plantando en la posibilidad de que en las escuelas se den, para que la ética vuelva a la escuela, para que dejemos de tener tantos feminicidios, tantos asesinatos, tantos robos, tanto político que entra ahí a robar, como la lógica de la política como dominación. Se sabe que tiene, se sabe que todas estas cosas que se quieren hacer, que se tienen como idea todavía, no van a ser producidas así, sino hay que darle estratégicamente, como dijo el compañero, estratégicamente tiene y con sabiduría tiene que ir dando respuestas reales y estratégicas. No todo se va a poder hacer, pero se va a poder ir avanzando. Si tenemos una visión clara, un pacto con toda la comunidad, una decisión consensuada para poder hacer esto posible. Esa decisión consensuada va a ser cuando nos quedemos un mes, si quieren decir, pensando, agarremos a los profes, agarremos a los padres de familia, agarremos a estos políticos y nos quedamos hasta que todos hayamos sido partícipes de la solución del problema, pero no con el facilismo, no con el decir, ah, ya, votación, ya, opción, no, no, eso no sirve. Tenemos que discutir hasta la última palabra de la posibilidad de resolver los problemas en el campo antiético que estamos ya viviendo hoy en la política, en la cultura y en la economía, porque separaron la economía de la ética, separaron la política de la ética, separaron hasta la cultura de la ética, sin darse de cuenta que la ética es transversal, atraviesa todos los campos, el campo político, el campo económico, el campo cultural, el campo pedagógico, y ahí por el medio pasa la ética, porque en la economía es también un acto ético, porque ya cuando no hay la reflexión de que tú te estás apropiando arbitrariamente del tiempo de vida del otro ser humano para tú vivir mejor, es antiético.
En la historia, estimados, si lo van a ver en economía política, primero se tuvo que generar el esclavismo, el feudalismo en Europa, le estoy hablando. Somos herederos de esas mentiras muy bien creídas. El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. El capitalismo es producto del feudalismo y del esclavismo. Le tuviste que deshumanizar al otro llevándolo como burro de carga. A nuestros hermanos de África los condenaron a nacer esclavos, antiético, en su máxima expresión. Niños y niñas vendidas en mercados de seres humanos, condenados a la explotación irracional de otros seres humanos para mandarlos a explotar, a ser servidumbre, sirvientes. Aquí en el Abya Yala nos condenaron a morir en las minas. Eso tiene que ver con lo económico, porque gracias a eso que robaron estos tipos, el hacendado es un tipo flojo que se sienta al medio, que se sienta al medio a ver cómo su servidumbre cosecha y hace las cosas. Es un flojo, el hacendado, el terrateniente. Y asimismo el empresario que hereda, que no sabe de dónde vino su fortuna, porque él no trabajó por el 1 millón, 2, 3, 4, 5 millones que tenga en su cuenta bancaria. Esa acumulación de riqueza es la explotación, es la apropiación arbitraria del tiempo de vida de otros miles, cientos de seres humanos trabajando en sus fábricas. Cuando el esclavismo despoja de la humanidad al esclavo, se adueña del tiempo de vida de las 24 horas del esclavo. En el feudalismo, en Europa, irracional, un rey, un minúsculo grupo de personas, con un grupo de ladrones llamados ejército, asesinos, con pistolas, terminan haciendo que los demás obedezcan sus reglas de juego y viven en la miseria. Les quitas, porque hicieron, miren, el feudalismo es tremendamente terrible. Les pusiste un muro y les dijiste, esto ya es mi tierra, y si tú quieres trabajar, ahora me tienes que pagar un impuesto. Y ahí el rey vivía con los más grandes placeres a costa del trabajo de todo el campesinato de ahí, todos los campesinos en Europa. Se apropiaron de su tierra, les cobraron un impuesto y aquí pasó lo mismo, recuerdan. Se les quitó su tierra, al esclavo se le quitó su humanidad, luego se le devuelve un poquito de humanidad y se le quita la tierra y se le cobra un impuesto y se le cobra, miren, por el ejército que va a proteger de otro tipo con esa misma absurda racionalidad monárquica para que no vengan a invadirlos y les dicen, yo te estoy cuidando, ojo. Los reyes eran ladrones en Europa, ladrones del tiempo de vida de su pueblo, de las comunidades y los iban metiendo ahí. Y eso es antiético. Y el capitalismo, producto del esclavismo, producto del feudalismo, termina siendo lo que hoy tenemos como esa lógica burguesa, porque luego los mismos comerciantes agarran filósofos, agarran un montón de creencias, derrocan, ¿no ven? En la Revolución Francesa, derrocan al rey, lo decapitan y toman el poder político para ellos, ahora ser los privilegiados, la oligarquía, antiético en plenitud, en su máxima expresión. Y cuando lo vemos aquí, uy, peor, como le dijo el hermano, nos robaron. Es ahí que sabemos que la sabiduría y la estrategia para llegar a aquello que les estoy diciendo no va a ser fácil, porque estamos hablando en esta parte del mundo 500 años de todo un sistema, de todo un proyecto civilizatorio, donde la educación se volvió un instrumento de dominación, un mecanismo de dominación para que nosotros pensemos como el opresor quiere que piense, que pensemos, para que nuestros deseos sean los deseos del opresor, del esclavista, del rey, que nosotros quisiéramos ser eso.
Y lo hicieron muy bien, ojo. Muchos hermanos y hermanas quieren aquello que les ha causado sufrimiento a sus abuelitos. Quieren ese poder como dominación, cimentado ya en nuestro chip de pensamiento, de nuestro ser y estar en este mundo. El proceso de colonización nos ha quitado la libertad, nos ha quitado la autodeterminación y nos ha impuesto su proyecto civilizatorio a través de la educación. Primero violenta y después agarran la educación. El proceso, ¿qué es libertad? La libertad, estimados y estimadas, es lo siguiente. La libertad es que las condiciones materiales y espirituales estén dadas para que tu potencial creativo despierte en beneficio de la comunidad. Recuerda, el ser humano es esencial y naturalmente comunitario. Y en tanto es comunitario, su libertad no puede ser relacionada a un individualismo, un egoísmo. La libertad que te da la comunidad es yo te doy comida, te doy, te facilito la información hasta hoy que nosotros culturalmente hemos ido traspasando y que ahora tú puedas crear algo nuevo con tu humanidad, con tu potencial creador y recreador, con tu potencial creativo, curioso, en el cual, con el cual, como seres humanos, en tanto seres humanos, hemos nacido. Eso es la libertad. Descubres algo nuevo, no para ti, porque no vas a vivir eternamente. Somos seres humanos finitos, no infinitos. Tenemos fecha de caducidad. Y como tenemos fecha de caducidad, aquello en lo cual podemos trascender es en ese despertar nuestro potencial creativo para que las futuras generaciones la vivan de eso, vivan mejor, afirmen su vida, reproduzcan, desarrollen su vida en comunidad. Como la convicción número 22, tenemos que el líder y lideresa reconoce sus errores y las corrige. Tendemos a culpar siempre al otro. Es fácil culpar al otro. Yo llego tarde a una reunión y no digo, he llegado tarde porque me he dormido. No, voy a decir, no, la trancadera. Culpo al otro. Yo no tengo la culpa. El otro tiene la culpa. ¿No ve? Como el líder político moderno actualmente dice, no, yo no tengo la oposición. Y buscas al enemigo para culpar al otro. Y no es dentro de ti, como dijo Jesús. Jesús dijo, no veas la paja en ojo ajeno sin antes ver la viga dentro tuyo. Jesús también hizo una pregunta muy interesante. Él dijo, el justo peca 7 veces al día. Y les pregunta ahí a sus discípulos, dice, ¿y cuántas veces pecará el injusto? Y sus apóstoles dijeron, 100, 200, 1000, dijo uno. Y Jesús les respondió, el injusto no peca ni una sola vez porque no reconoce sus errores. Muy fuerte. El injusto siempre va a estar culpando al otro. Él nunca tiene la culpa. En cambio, el justo por lo menos reconoce sus 7 errores al día y las tratará de corregir. Eso es la persona justa. Eso es ético. Porque se es justo y lo justo es bueno y lo injusto es malo. Respondemos y les sigo también respondiendo esta pregunta. ¿La líder o lideresa nace o se hace? Los bebés nacen con ese potencial creativo de ser líder. El líder y lideresa nace con ese, todos los seres humanos, todos los bebés en la tierra nacen con el potencial colectivo. Tienen ese potencial de ser líderes. Todos, ojo, todos los seres humanos nacen con ese potencial. No nacen personas particulares, mesías. A lo largo del camino, en torno a sus creencias, que pueden ser no machistas, no racistas, no individualistas, no mercantilistas, la comunidad también
hará que ese potencial de liderar florezca y se cultive en todos ellos. Por eso se dice que el líder lideresa se hace y no nace uno particular, sino todos nacemos con el potencial y nos hacemos en el camino. El camino será largo, como dice acá, el líder y lideresa se hace en la lucha histórica de su comunidad frente a los sistemas de dominación, opresión y explotación. Y estos son los factores que deshacen y destruyen el genuino líder a la genuina persona luz. Son 13. Los vamos a repasar rápido. Primero, lo que deshace al genuino liderazgo son esos yunkus, esos adulones, esos lisonjeros, tóxicos, que son quienes apagan el fuego del genuino liderazgo. Son los asesinos del genuino líder. Asimismo, otro factor que deshace y destruye con todo lo que nosotros ya nacemos, que es el genuino del liderazgo con el cual nacemos, es la fetichización del líder. Lo vuelve jefe, lo vuelve caudillo, lo vuelve dictador, y ahí murió su liderazgo. ¿Qué es la fetichización del liderazgo? Es cuando el hombre o la mujer empieza a creerse Dios o Dios en la tierra. El liderazgo es una creación colectiva como institución, es una mediación que nosotros generamos para tomar decisiones, obviamente, siempre sabiendo que el poder es obediencial, está en relación a las voluntades de vivir de la comunidad. Pero cuando se fetichiza, es aquello que hemos hecho nosotros con nuestras creencias. Lo hemos hecho con las manos, es como el yeso, es como la figura de yeso, una figura hecha por nuestras manos y luego la adoramos. Eso es la fetichización del liderazgo. Ese hombre y mujer que se cree, pero ojo, la primera corrupción en el campo filosófico que destruye la ética política, la ética del liderazgo, es precisamente cuando se rompe ese lazo entre entre el líder y su comunidad y comienza él a creerse ser y fuente del poder. Es la primera corrupción. La segunda corrupción es el pueblo que se cree eso. Y ahí están los yuncos, ahí entran los yuncos, los adulones, los lisonjeros, ahí entran ellos para hacerle creer al pueblo que es un líder mesías, que es un líder innato, que nació único cada 100, 200 años. ¿Qué hacemos los otros 200 años? El líder, y esa es la segunda corrupción. La tercera corrupción es la angurria por el poder y el poder como dominación se vuelve su droga. Y tienen que, hay una más adelante también, tienen que quedarse ahí permanentemente. La primera corrupción es uno mismo creyéndose ser y fuente del poder. El dos es el pueblo que se cree que este tipo ha sido Mesías. Y el cuarto es quedarse ahí, el tercero, perdón, es quedarse ahí hasta la muerte. El cuarto factor que deshace el genuino liderazgo, que va en contraposición también de uno de las convicciones que hemos visto, es que el líder y lideresa cree que ya sabe todo, se vuelve arrogante, ya no quiere aprender y reaprender, ya dice yo, pero yo sé, lo sé todo, yo no me equivoco, ustedes están equivocados, jamás reconocerá su error, jamás reaprenderá, pensará que la que ya lleva en cabeza las máximas ideas en el mundo, no hay reflexión en su pensar, le falta aprender y reaprender. El cuarto factor que destruye el genuino liderazgo es la obstaculización de la renovación de ideas y la formación de nuevos liderazgos. Este líder va a obstaculizar cualquier luz, cualquier liderazgo, cualquier líder o lideresa que vaya apareciendo en la comunidad. Va a obstaculizar cualquier persona que vaya haciéndole sombra, lo va a ver como enemigo, lo va a ver como alguien que tiene que destruir,
va a obstaculizar cualquier posibilidad de renovación del liderazgo y va a llegar inclusive al asesinato. Primero puede ser muy subjetivo de las ideas, pero también físico de aquel nuevo líder que esté surgiendo. Va a apagar las luces en su comunidad. Él tiene que ser el único que brille. El otro factor que deshace y destruye el genuino liderazgo es la prebendalización, el prebendalismo, porque ya va a pensar esto ya es tener como Dios al dinero. Todo se compra, todo se vende, él compra votos, él vende, él vende su conciencia, él vende la voluntad de vivir de todos para beneficiarse, él genera que los demás sea, y esto lo genera en una conducta como de mercado, como si el poder, que en realidad es un poder obediencial, un poder que es el servicio, la política como el noble servicio a la comunidad, a la satisfacción de las necesidades de su pueblo, eso lo va a comprar y vender para beneficio de grupos, para beneficio de unos cuantos, para su propio beneficio. Otro factor que deshace el genuino liderazgo es el chantaje, que podríamos resumirlo en me das o ya sabes lo que te pasará. Comienzan a chantajear. Otro factor, el octavo, es el clientelismo, donde en el clientelismo su pensar es todos los miserables tienen un precio, donde piensan que la conciencia es todos tienen un precio. Yo puedo comprar la conciencia del otro. El noveno es la corrupción, la ambición desmedida por el dinero y por el poder como dominación. Tienes que tener poder, dicen otros. Cuando lo malentiendes como la modernidad lo malentendió, el poder es como una droga que al final te destruye, que al final matas por tener ese poder. La corrupción, como les he dicho en el campo filosófico, es tuya creerte sed y fuente del poder y no el pueblo. El cuarto, que tiene que ver también con lo que les decía con la tercera corrupción, es el prorroguismo, la angurria por el poder. El poder es mi adicción. Esto genera la reelección. Tú ya no confías que el otro puede, yo soy el único. Un verdadero líder, después de haber pasado su lugar en una primera gestión, luego se tiene que volver semillero de nuevos líderes, articulador de la unidad del pueblo. Ojalá lo practicaran así. Tiene que volverse en punto de unión, de agarrar a cocachos a los que se estén fetichizando, de agarrar a cocachos a los miserables que están prebendalizando la política. Él tiene que decir, mira, yo no lo hice así, tú no tienes por qué hacerlo así. La, el factor número 11 es que estos que deshacen al genuino liderazgo es la mentira organizada, donde decir la verdad es un delito, ya que esa verdad tiene que estar en función de los cálculos. Hay gente descarada en el campo político que te puede decir una cosa en este mismo instante y 3 segundos después negarse de aquello que te dijo. Es aquellos que donde piensan que la mentira es el diario vivir del político y desprestigian este noble oficio. El 2 es la demagogia, donde ellos ya dicen por decir, ya lo naturalizan, no, yo voy a mentir, agarran un montón de promesas falsas que ellos saben que no se pueden cumplir y lo dicen por decir nomás. Y ya se lo agarran eso, y eso mata el genuino liderazgo. El tercero es el maquiavelismo. Divide, confronta y reinarás. Divide y reinarás. El maquiavelismo te dice, y esto fue una herramienta tremenda, Maquiavelo describió lo perverso que eran los políticos en esa época. Porque cuando llegan aquí los colonizadores, lo primero que hacen es dividir,
porque ellos sabían que unificados todos los pueblos milenarios de aquí, ellos jamás pasaban, ni por si acaso, pero tenían que ir dividiendo. La división es una herramienta colonial, es una herramienta de dominación. Divididos nada, unidos todo, pero el maquiavelismo, aquel sujeto que se mete en el campo político y comienza a generar estos mecanismos de destrucción de la unidad del pueblo y la división permanente entre ellos, también genera como lo hicieron en Roma. En Roma dijeron, al pueblo hay que mantenerlo con pan y con circo. Hay que dominarlos con el estómago y con la distracción de los problemas. Si hay problemas, si algo se está haciendo mal, nos metían al Coliseo, les hacían reír. ¿Qué era el Coliseo? Eran lugares donde se los mataba a los cristianos y aplaudía el pueblo como un show. Era el circo, era el circo que se les ha generado para no mantenerlos activos en el campo político, sino distraídos, riéndose, burlándose de la desgracia de otro. Los romanos también, cuando había problemas, les daban pan. Los emperadores romanos hicieron eso y reproducieron eso en la colonia, en esta parte del mundo, en el Abya Yala, en esta tierra ya florecida, la fueron matando. Estas relaciones de equilibrio y armonía y complementariedad que habían aquí, las fueron asesinando, destruyendo, por relaciones de dominación y explotación. Al indio había que darle alcohol y coca, al indio había que mantenerlo distraído, a nosotros los indios habían que mantenerlos distraídos en el circo, darnos coca para laburar hasta no poder, darnos alcohol para mantenernos embrutecidos. Y hoy el circo, son el fútbol es un circo, millones invierten ahí, pero es un circo, es la forma de mantenernos distraídos en eso. Y los problemas reales, bien gracias. El meterse en política, bien gracias, mejor no. Prefiero ir a un partido de fútbol que sentarme a debatir los problemas del país con mis hermanos. Y una forma de mantenernos divididos. El falso liderazgo que hoy vemos es el concepto de jefe. Tiene su moral ser jefe, es el mandamás, es el mandar. Jefar es igual a mandar, ordenar, a que sus caprichos, a que sus subalternos estén al servicio de la felicidad de su jefe, no del pueblo, de su jefe. El caudillismo, el tirano, el dictador, se los hace ver como el buen dictador. No existe buen dictador, es dictador y punto. Es caudillo y punto, es jefe y punto. No existe jefe bueno. Sino más bien él se llamaría líder, se está inspirando y causando el bienestar de sus subalternos, ya no los llamaría subalternos. Es la desaparición plena de cualquier pretensión de dominio al estar en el genuino liderazgo. En cambio, el jefar, el caudillar, el tirano, el dictador, el autoritario, el manda por mandar nomás. Él se cree un dios, un reycito en la tierra, un diosecito en la tierra. Se olvida que él es hechura del pueblo y él piensa que lo ha hecho algo en divino. Esos son los falsos liderazgos. El líder es o no es. Estos cuatro no son líderes, jamás lo serán. ¿Para qué es importante o necesario entonces el líder o lideresa ético, comunitario, político, descolonizador? Una vez que conocemos cuáles son las raíces, estas 5 raíces en la economía, en la política, que los está atravesando, porque en la economía, la política y la cultura de la vida los atraviesa la ética. Pero en esta lógica moderna,
construida por una minoría dominante. Lo que lo atraviesa es precisamente el machismo, el racismo, el mercantilismo, el individualismo y el consumismo, con relaciones de dominación y explotación. Es así que el Estado moderno actual no es ético, porque su arquitectura institucional legal es machista, racista, mercantilista, individualista y consumista, patriarcal, colonial, capitalista, liberal y neoliberal. El Estado, lamentablemente, aún no ha reflexionado esto, pese que la Constitución dice que estamos en el reto histórico de dejar atrás el Estado colonial, republicano y neoliberal. Lo dice la Constitución. Este esquema es en resumen lo que he ido diciendo durante estas sesiones, estimados. Ha habido una clase, una minoría dominante que nos ha impuesto su creencia, sus mitos, su ideología, su conocimiento, su filosofía, su método de amigo-enemigo, que se materializa en las prácticas e instituciones de la sociedad moderna, en la economía, en la política y en la cultura, que termina teniendo esos 5 grandes mentiras bien creídas, que fue metido a través de las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia y la educación como herramienta de dominación. A la mala primero, el pueblo fue, estas mayorías dominadas, fue introducido a esta sociedad moderna. El pueblo se conformó muchas veces simplemente con pliegos petitorios, con demandas. No comenzó a discutir las creencias, sino con pequeñas migajas, porque el pueblo no fue fácil ahí, hubo resistencia, lucha, rebelión y la búsqueda de reivindicaciones permanentemente, pero no se logró porque fue los actos más brutales cometidos en la colonia y en la República, la educación como herramienta de dominación hizo que esto pasara. Pues, ¿cuáles serían las consecuencias de la sociedad moderna colonial eurocéntrica pensada y construida por las minorías dominantes? Las consecuencias las vemos hoy simplemente abriendo el periódico. Mayor inseguridad ciudadana, mayor delincuencia, mayor violencia, feminicidios, alcoholismo, drogadicción, corrupción, prebendarismo, trata y tráfico de personas, armamentismo, enfermedades, individualismo e intolerancia, mercantilismo de la política y la justicia, el desempleo juvenil, todo eso está creciendo. Hace más, es más, podría afirmar que es más invivible la vida hoy en la sociedad moderna, pues se está descomponiendo la vida social, la convivencia con el otro ser humano. Asimismo, las consecuencias de esta sociedad moderna es la contaminación de suelos, ríos, subsuelos, lagos, océanos, aire, atmósfera, montañas de basura, deforestación, por lo tanto, calentamiento global. Estamos en una destrucción de la madre tierra. La suma de la destrucción de la convivencia social más la destrucción de la madre tierra está poniendo la incertidumbre de la vida en la tierra. Lo dice Leonardo Boff, nos acercamos al más grande oscurantismo. Numerosos indicios nos muestran que nos dirigimos hacia una tragedia ecológica y humanitaria. Vivimos momentos dramáticos para toda la humanidad. Se anuncian amenazas globales que golpearán la Tierra y pondrán en peligro la existencia misma de la especie humana. Es por eso, estimados y estimadas, que pensamos en un líder ético, donde la ética y la política van a ir juntos, donde cuando hablamos de liderazgo político, comunitario, descolonizador, cuando agarramos la palabra política, agarramos la ética. Es así que necesitamos personas luz con acciones, pensamientos, nueva racionalidad, que para empezar, nunca vas a transformar aquello que no conoces. Por eso la insistencia hasta este módulo, si se han dado de cuenta, es de hacer énfasis en el machismo, el racismo, el mercantilismo, el individualismo y el consumismo, y estas relaciones de dominación y explotación en la economía, en la política y en la cultura que necesitamos transformar. Si conocemos esto, vamos a poder construir y producir nuevo conocimiento
a este nuevo proyecto de vida, esta economía para la vida, esta política para la vida, a esta cultura para la vida, que no será machista, no será racista, no será mercantilista, individualista ni consumista. Y las relaciones que van a prevalecer aquí son el diálogo y la complementariedad. La descolonización es esa transición de la cultura de la muerte a la cultura de la vida. Es transformar aquello que ya conocemos para construir y producir aquello que queremos. Es ahí, estimados y estimadas, que el pueblo es convocado al desafío de ser el protagonista en la transformación y construcción del nuevo proyecto de vida. Y en la Constitución lo marca tácitamente. Es el Estado plurinacional en el horizonte del vivir bien. Bueno, estimados, gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme escuchado estos tres sesiones. El sujeto ético, que tiene que ser sinónimo del sujeto político comunitario descolonizador, es aquello que se busca dentro de este diplomado. Se quiere que no va a ser fácil, ojo. Esto es como la historia de, no sé si les comenté, la historia, el líder está relacionado con ese colibrí. En la historia donde el colibrí está, está volando hacia el fuego, hacia el incendio. Imagínense la selva está quemándose y todos los animales del bosque están huyendo del fuego, pero el colibrí está yendo y volviendo, agarrando, toma agua y bota. Y es así que cuando va el tigre lo ve al colibrí y se queda observando eso. Y cuando vuelve el colibrí dice, colibrí, ¿tú crees que echándole un chorrito de agua al incendio vas a apagar el incendio? Le dice. Y el colibrí le responde, yo ya estoy haciendo mi parte. Agarra un poquito de agua y vuelve a tratar de apagar el incendio. El colibrí es ese loco, es ese líder, hoy ético, comunitario, político, descolonizador, hacia el horizonte del proyecto nuevo de vida, constructor y transformador de ese nuevo proyecto de vida. El colibrí es ese loco, es ese que ya está haciendo su parte, es esos líderes y lideresas que necesita el Estado plurinacional. Y por eso ahí mi insistencia, estos contenidos deberían darse en la currícula de la escuela, en la currícula de primaria, secundaria y la universidad. Deberíamos estar dando estos contenidos a esos seres humanos pequeñitos, inocentes, para que reflexionen y transformen y construyan este nuevo proyecto de vida. Bueno, estimados, muchísimas gracias. Ya se acabó el tiempo. Estamos justamente a 8 minutos de que se cumplan el tiempo estimado para esta sesión. Tal vez algún comentario, alguna reflexión que quieran realizar. Mi pregunta siempre es, ¿se entendió? ¿Llegaron a estar, eh, bueno, no es que yo o nosotros, los facilitadores en este diplomado, tengamos la verdad, pues sabemos que la verdad está en constante creación y recreación permanente, sino es que estamos tratando de dar pequeñas reflexiones para, para construir un espíritu cuestionador de la realidad y no fatalista, no conformista, no mediocre, no determinista, no cegada a las verdades que ya nos han puesto este mundo moderno, eurocéntrico occidental, sino que cuestionemos. Muy bien lo dijo ya Paulo Freire. Paulo Freire dijo, si a alguien tienes que enseñarle algo, le enseñas, te esfuerzas para que lo entienda. Y apenas lo entienda, dile, cuestiona aquello que has entendido. La siguiente sesión
el maestro va a tener muchas más preguntas de los que le han escuchado y va a haber una mayor preparación del mismo maestro, pero va a haber un reaprendizaje, porque así como va a venir con cuestionantes el estudiante, va a haber un aprender en el enseñar. Y eso es lo que se debería generar en las escuelas, no un dogmatismo, ni una evangelización, ni una catequización del conocimiento occidental, digo, ojo. Bueno, estimados, no veo ninguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? Ya con esto acabamos el módulo de ética y política en procesos de transformación social. Ya con esto estamos cerrando este módulo, por lo menos en estas sesiones virtuales que hemos tenido, 3 sesiones específicamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Alguien levantó la mano por ahí, creo. Nada. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Yo estaría ya con eso despidiéndome de ustedes. Espero que tengan un buen resto de día. Siempre sean aquellos locos. Salvemos a los locos, dijo un mensaje muy bueno, un pensador. Y en esa frase poética, ¿no? Que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es aquella senda que no volverás a atravesar. Pero en esa construcción permanente de este nuevo camino, es que aquellos locos van a transformar el mundo. Yo los llamo a ser aquellos locos, que sueñen alto, que reflexionen. Descolonizador, descolonizar el mundo tiene que ver con permitirnos nuevamente soñar con un mundo mejor y no vivir esta pesadilla en la cual estamos viviendo. Gracias, estimados, muchísimas gracias. Muchos se quedaron hasta el final, estimo porque fue nomás interesante y por lo menos fue satisfactorio para ustedes. Espero este módulo. Muchísimas gracias. A usted dice, muchísimas Gracias, gracias, dice. buenas noches. Hasta Gracias, luego, Lisa. licenciado. Allá, ya. Gracias, Lisa. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por su atención.